tardes a todos y a todas, tanto todos los que estáis aquí como los que nos veis a través de YouTube. Vamos a continuar con el estudio sobre el libro de Éxodo y en esta tarde vamos a tener la lectura en Éxodo 33, 18 hasta el capítulo 34 y versículo 10. Pero antes de leer, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor y que sea Él quien dirija todo este tiempo. Señor y Padre, queremos en esta tarde darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y sobre todo porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Queremos darte las gracias por este tiempo que podemos pasar aquí juntos en comunión, alabándote, glorificándote y sobre todo también aprendiendo de tu palabra y aprendiendo más cada día de ti. Pedimos que bendigas este tiempo, que dirijas este tiempo, que sea para tu gloria y para tu honra. Y también, Señor, que lo que vayamos a escuchar esta tarde, a oír de tu parte, que sea para nuestra edificación y nuestra fortaleza. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estamos en Éxodo capítulo 33, versículos 18 hasta capítulo 34, versículo 10. Y dice así, Éxodo 33, 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verás todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Bien, pues seguimos con el libro de Éxodo y seguimos con Moisés y con este encuentro que ha tenido con Dios. En los versículos anteriores lo que vemos es, no voy a decir una pelea de Moisés con Dios, pero sí que hay ahí una pequeña tensión, y entenderme, ¿vale? Cuando Dios le dice a Moisés: mira, se acabó esto de estar ya en medio del pueblo, voy a estar aquí arriba y al pueblo voy a desentenderme de él, porque es un pueblo de dura cerviz y no puedo más con él. Y entonces pues Moisés lo que le responde es: pues mira, si no vas a estar con el pueblo ni conmigo, pues entonces no merece la pena que nos vayamos a ningún lado, porque si nos vamos a ir y vamos a estar sin ti, no vamos a llegar
a ningún sitio. Entonces, lo que vemos que ante la promesa de Dios de dejar al pueblo, pues lo que hace Moisés es de mediador, diciéndole a Dios que no lo haga, que si los va a dejar, que entonces que no se van a ir de ahí, ¿vale? Que quiere que esté con el pueblo y no solamente haya arriba. Y Dios, ante la respuesta de Moisés, no tiene nada que responder excepto que hará como Moisés le pide, ¿vale? Y hay gente que puede decir, bueno, pero aquí Moisés está tentando a Dios. No está tentando a Dios, ¿vale? Muchos podrían decir, está tentando a Dios y a Dios no se le puede tentar. No está tentando a Dios. Simplemente le está diciendo, mira, si tú vas a estar en tu monte y no vas a estar con el pueblo y quieres que nosotros nos vayamos, es que no merece la pena irnos a ningún lado si tú no estás con el pueblo. Tienes que estar en medio del pueblo para que el pueblo pueda seguir avanzando y pueda seguir gobernado para ti. Y entonces ahora Moisés va un poco más allá. Moisés sabe cómo es Dios. Lo ha visto desde que se encontró con Dios allí en la zarza, donde Dios le dijo pues que iba a ir a Faraón, todas las maravillas que iba a hacer. Y Moisés sabe cómo es Dios, él sabe cuál es su carácter. Y lo que le pide aquí a Dios, versículo 18, dice él entonces, dijo, te ruego que me muestres tu gloria. No es una petición extraña, pero sí es una petición peligrosa. Y voy a explicar por qué. No es extraña porque después de ver las maravillas que Dios ha hecho, ahora lo que pide es ver esa gloria. O sea, dame más, quiero más, ¿vale? Si yo he visto hasta aquí, quiero ver todavía más. Pero claro, eso entraña un peligro. Y el peligro es que no puedes ver más, porque como dice, nadie ha visto a Dios y vive para contarlo. Nadie ha visto la plenitud de la gloria de Dios y vive para contarlo. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuál es la imagen que tenemos de Dios? San Jesús. Sabemos que es un ser infinito, espiritual. Pero ¿cuál es la imagen que tenemos de Dios? Imagen visual. De Dios, ¿no? De Jesús casi siempre. De Jesús casi siempre. Que si no el triángulo. El triángulo, vale. Hay una imagen que todos tenemos, ¿no? Que es esto así. No sé si el ojo está dentro, yo creo que sí. Creo que es dentro, sí. ¿Vale? Y esto es lo que viene en los billetes de dólar en Estados Unidos, ¿vale? Viene una cosa así. Luego este símbolo lo utilizaron para otras muchas cosas. Pero la imagen que se tiene de Dios, una imagen visual, muchas veces es de un Papá Noel, ¿vale? Un hombre pues muy viejo, con barbas muy largas y blancas y demás. Otros tienen una visión de un Dios así todopoderoso y vengativo y iracundo y demás. Pero precisamente el problema que existe es que Dios no es hombre. Dios no tiene una imagen visible. Dios no se le puede representar ni siquiera con esto. Pero tendrá un significado. Tendrá un significado, pero a Dios no se le puede representar con nada. De hecho, cuando Moisés le pide y le dice, te ruego que me muestres tu gloria, lo que Moisés está pidiendo a Dios no es que Dios le dé una imagen visual de él. No es que le diga, mira, soy así, con el pelo así largo. No está pidiendo eso. Está pidiendo, quiero ver tu gloria. Y ver tu gloria significa ver todo lo que tú eres, todo tu carácter, cómo eres realmente. Pero claro, Dios lo que le dice es, supongamos, ¿vale? Vamos a suponer. Dios lo que le dice es, mira, el problema que hay es que nadie ha visto a Dios y vive para contarlo. Me imagino que sabéis lo que es un cometa, ¿verdad? Sí. Vale, esto más o menos es un asteroide. Este asteroide, cuando va por la galaxia, todo esto de aquí, digamos, que es lo que es la piedra o lo que sea, brilla un montón,
¿vale? Y va dejando Un rastro. una estela, ¿vale? Es un ejemplo que pongo para que visualicéis un poquito. Lo que pretende Moisés no es ver esto. Lo que pretende Moisés es ver esto, ¿vale? Ver el centro de lo que es Dios. ¿Cuál es el problema? Que es lo que Dios le dice. Mira, lo siento mucho, por eso digo que es peligrosa. Dice, lo siento, pero es que no puedes ver la gloria de Dios porque si no vas a morir. Entonces, como yo no quiero que mueras, yo te lo aviso, ¿vale? Entonces digo que no es extraña porque después de ver las maravillas de Dios ahora pide verle cara a cara y Dios le promete una cosa y le promete dar pruebas de su bondad. ¿Qué es lo que le dice? Dice en el versículo 19 y le respondí, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y aquí viene lo importante de este pasaje que hemos leído, y proclamaré mi nombre, ¿vale? Mi nombre. Moisés no sabe cómo se llama Dios. En la zarza que le dijo Dios, cuando le dijo, vale, yo voy al pueblo y ¿quién le digo que eres? ¿Qué le dice? Yo soy. Yo soy. Era mucho le dice Jehová. Le dice, yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy? Este yo soy, lo que significa, o lo que le está diciendo a Moisés entonces es que Dios es. Ni ha sido, ni será, sino que es. Y eso lo que significa es que no tiene ni principio ni final. Dios es atemporal, no tiene tiempo. De hecho, cuando Jesús le van a prender en el huerto de Getsemaní, Jesús había estado declarando durante todo su ministerio que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué era? Porque en más de una ocasión dice, el Padre y yo, o yo y el Padre, uno somos. Por lo tanto, si uno somos, significa que son la misma persona. Y cuando prenden a Jesús y Él pregunta, ¿a quién venís a buscar? ¿Qué le responden? A Jesús de Nazaret. ¿Y qué responde Jesús? Yo soy. Yo soy. ¿Sabéis lo que dice el texto cuando Jesús contesta yo soy? Se cayeron al suelo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que era Dios. Exactamente, porque estaba dando el nombre de Dios. Estaba diciendo, yo soy Dios. Y lo que aquí nos está diciendo en Éxodo es, y proclamará el nombre de Jehová delante de ti. Te voy a decir quién es Dios, cómo es su carácter, no cómo es Él en una imagen visual, sino cómo es su carácter, que eso es lo que Dios es. Porque Dios, o sea, Jesús recuerda, cuando habla con la samaritana, ¿qué es lo que le dice? Que Dios es... ¿Qué es Dios? Espíritu. Espíritu. ¿Y qué es un espíritu? Algo que no se ve. Espíritu. Algo que no se ve. La palabra dice espíritu. Viene de pneuma, ¿vale? De lo que es algo que es interior, que ni siquiera nosotros sabemos qué es eso, ¿no? Ese hálito o aliento de vida, ¿no? El espíritu, el nefesh, el pneuma en griego, nefesh en hebreo, ¿no? El hálito de vida. Eso es lo que es Dios, ¿vale? Ese espíritu que dice, yo voy a proclamar mi nombre. Dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios acepta a la petición de Moisés, pero lo prepara todo para que Moisés no muera y pueda haber algo de su gloria, ¿vale? Algo del resplandor de esa gloria de Dios. Pero Dios aún promete más a Moisés, versículo 19. Moisés quiere ver a Dios, quiere tener una imagen de Dios, no, quiere ver la gloria de Dios. Y entonces dice que lo que quiere es ver esa gloria. Hay una prohibición expresa de hacer imágenes de Dios. A Dios no se le puede hacer ninguna imagen. Por eso,
Cuando el pueblo se crea la imagen del becerro, no voy a dibujar un becerro, ¿vale? Pero voy a poner aquí becerro. Así, imaginaros que esto es un altar, ¿vale? Y ahí está el becerro. No sé dibujar un becerro. Cuando el pueblo hace el becerro, hace una imagen de un Dios hecho a su imagen y semejanza, la imagen del hombre, ¿vale? A la imagen que ellos querían tener de Dios. Pero Dios no puede tener imagen. En Éxodo 20, ¿qué es lo que dice? Que no te harás imágenes ninguna. De hecho, si vamos más adelante en el capítulo 34, versículo 17, dice, no te harás dioses de fundición. Porque un dios de fundición es una imagen, esa imagen pues, que hacían de una diosa, de una mujer, de quien fuera, ¿no? Para adorar. ¿Cuántas estatuillas se han encontrado en excavaciones arqueológicas de esto, de imágenes que se veneraban? Dios no quiere una imagen porque Él no puede tener una imagen. Dios lo que quiere es que entendamos, comprendamos, y lo que quería es que Moisés entendiera y comprendiera cuál es el carácter de Dios. ¿Qué es lo que engloba toda esa gloria de Dios que Moisés no puede ver? Entonces, como digo, pues hay una prohibición expresa de hacer ninguna imagen de Dios, puesto que Dios es espíritu. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento en cuanto a la forma humana de Dios son antropomorfismos, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que lo que ha hecho el escritor es darle una forma humana de algún miembro humano, una mano, la espalda y demás, a Dios, pero sabiendo que Dios no tiene esa forma, ¿vale? Cuando aquí dice, y cuando pase mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, es para dar a entender que Dios va a cubrir a Moisés, no con la mano física, sino que va a cubrir a Moisés como si fuera una mano que le cubriera, pero Dios no tiene manos, ¿vale? No tiene mano, no tiene espalda, ni nada de eso. Son antropomorfismos de algunas partes del cuerpo humano como representación de Dios. Aquí, como digo en Éxodo 33-34, Moisés no pide ver una imagen humana de Dios, quiere ver su gloria en todo su esplendor. Porque hasta entonces, hasta este momento, ha visto todas las maravillas que Moisés ha hecho. Que Dios ha hecho, perdón. Y entonces dice, ahora lo que quiero es ver esa gloria tuya. Yo ya he visto todas tus maravillas, sé cuál es tu carácter, pero quiero ver más todavía. Pero no puede ver más. Dios lo que hace es declararle su nombre. Hemos dicho antes que en la zarza pues, dijo que yo soy el que soy. Y esa es la gloria de Dios, aquel que es, que no tiene tiempo. Pero Dios también va más allá en la petición de Moisés. En la zarza, Moisés ya vio algo de la gloria de Dios. Ya vio algo. De hecho, cuando Moisés se acerca, ¿qué es lo que le dice Dios? Espera, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que estás pisando, ¿cómo es? Santo. Por lo tanto, allí estaba Dios. ¿Vale? Allí estaba Dios. Como digo, había visto algo de esa gloria de Dios y ahora pretende ver esa gloria en todo su esplendor. Pero Dios le advierte de lo que conlleva, que ver el rostro de Dios, ver su gloria en todo su esplendor, es morir. En lugar de eso, ¿qué es lo que dice Dios? Mira, te voy a mostrar, versículo 19, responde, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Todo lo que yo soy delante de ti, lo vas a ver. Y dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que sea clemente. Dios ya está dando ahí algo del carácter, de su carácter. Luego más adelante, del capítulo 34, cuando en el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí está declarando quién es Dios, declarando sus atributos, declarando su carácter a Moisés. Juan nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Juan capítulo 1, versículo 18.
nos dice, alguien que lo quiera leer en voz potente, fuerte. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Que a Dios todo lo que habían aprendido, que pues oye, como buen judío, estaban al tanto de lo que era la ley de Moisés, la Torá, los libros pues del Antiguo Testamento, que ahora nosotros llamamos Antiguo Testamento, que ellos llamaban el Pentateuco, y luego hay los Salmos y demás. Entonces están al tanto de que nadie ha podido ver a Dios. Entonces lo que está aquí diciendo, recordad que Juan no se escribe durante el ministerio de Jesús, ¿vale? El Evangelio de Juan se escribe después de la muerte y la ascensión de Jesús a los cielos. Se escribe unos cuantos años. Entonces Juan lo que hace es recordar todo lo que había pasado con Jesús. Y entonces dice, a Dios nadie le vio jamás. Y aquí habla de Jesús. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús da a conocer a Dios el Padre. Pero antes de todo esto, antes de llegar al Evangelio de Juan, Dios ya se había dado a conocer cuál era su carácter. Cuando intentamos visualizar a Dios con una imagen, esa imagen se distorsiona. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es una imagen a nuestra medida. Entonces yo puedo tener una imagen de Dios diferente a la que pueda tener Juan, a la que pueda tener Giovanni, o Paqui, o Andrea, o cualquiera. ¿Vale? Si nos pusiéramos así, cada uno dibujaríamos a Dios de una manera diferente, a lo mejor con rasgos muy parecidos, pero de una manera diferente. Y si vamos ahí fuera, pues peor todavía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de los atributos de Dios y del carácter de Dios, todos sabemos lo que es bondad, ¿sí? No hay una diferencia. Sí. Todos sabemos lo que es misericordia, ¿sí? Sí. Todos sabemos lo que es clemencia. Todos sabemos lo que es amor. Sí. Entonces tenemos una idea común y conjunta de ese carácter de Dios. Y eso es lo que Dios quiere declarar a Moisés y quiere declarar al resto del pueblo y nos declara a nosotros. Dios es, dice 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Ese es el carácter. Y todos sabemos cómo es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Vale? Entonces, cuando intentamos visualizar a Dios con una imagen, esa imagen se distorsiona. Dios no tiene aspecto humano. Jesús mismo habla del Padre como Espíritu. Hemos visto allí en Juan 4:24, cuando podemos ir a verlo, en 4:24, con la mujer samaritana. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí no está diciendo, oye, tenéis que adorar a una imagen, os vais a cansar del muñequito este que me he inventado. ¿Dice tenéis que adorar una imagen? No. Dice tenéis que adorar en espíritu, porque Dios es espíritu. Sí. No tiene imagen. Tenéis que entender cuál es el carácter de Dios. No es cómo se ve Dios, sino cómo es Dios. Por eso Él no hace ninguna imagen de Dios. Así es Dios, Él no es imagen. Una vez que Moisés ve la espalda de Dios, versículo 23, en Éxodo, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Pues una vez que Moisés ve la espalda de Dios, más bien podríamos decir que lo que ve es la estela de la gloria de Dios, ¿vale? Entonces le pide a Moisés que vuelva a escribir que vuelva para escribir las tablas de la ley. Después de esa, digamos, un pequeño discusión que han tenido, que Dios dice, mira, yo me voy a quedar aquí en el monte, no voy a estar con el pueblo, porque el pueblo es duro de servir y demás. Y entonces Moisés dice, ya sé que es duro de servir, pero si tú no sigues con nosotros no nos iremos de aquí porque no podemos vivir sin ti, pero Dios tampoco puede vivir con el pecado. Es diferente, ¿vale? A que Dios ame al pecador, pero Dios no ama al pecado, ¿vale? Entonces no puede vivir con el pecado. Entonces dice, yo no puedo estar, y Moisés dice, pues si no vas a estar con nosotros, no nos vamos a ir de aquí. Aquí nos vas a tener y aquí nos vas a aguantar.
Entonces Dios dice, vale, muy bien, haré conforme a lo que tú me estás pidiendo, pero porque has hallado gracia ante mis ojos. Pero no porque yo haya cedido a tu chantaje, sino porque sabía perfectamente lo que ibas a hacer. Y entonces, por decirlo de alguna manera, Dios también está poniendo ahí a prueba a Moisés, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, le pide a Moisés que vuelvan a escribir las tablas de la ley. Dios, como digo, en versículos anteriores pretendía dejar al pueblo sin su presencia, pero ante la intercesión de Moisés decide seguir con el pueblo. Dice, pero para que yo siga con el pueblo, tenemos que hacer esto. Tenemos que volver a escribir la ley y que el pueblo vuelva a tener esa ley. El pueblo había roto el pacto con Dios, había cometido pecado para con Dios, ¿vale? Pero saben que necesitan ser guiados. Por eso, en los versículos anteriores también, cuando el pueblo se entera de lo que Dios pretende hacer, ¿qué es lo que hace el pueblo? Se entristece. Dice, ¿cómo nos va a dejar Dios? Y entonces hacen todo lo posible para que Dios vuelva a estar con ellos, porque saben que necesitan ser guiados y ser gobernados, y le da esa instrucción a Moisés para de nuevo pues, poder redactar la ley. Dios, lo que hace Dios es demostrarle a Moisés cuál es su carácter. Es un Dios de misericordia, es un Dios clemente, es un Dios compasivo, pero también es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios celoso, es un Dios, como dice aquí, que no tendrá en el versículo 7 del capítulo 34, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad, o sea que también da su paga al pecado, ¿vale? ¿Qué nos dice Pablo en Romanos? Que la paga del pecado es muerte. Es romper esa relación con Dios. Hemos dicho antes que Dios no puede estar con el pecado, pero ama al pecador. Él es 3 veces santo, pero ama al pecador. Es un Dios justo, pero también derrama misericordia. Es un Dios recto, pero también muestra compasión. Es un Dios celoso, pero derrama clemencia cuando se le pide. Y Moisés sabe esto de Dios. Abraham sabía también esto de Dios. ¿Os acordáis? Cuando Dios le dice, mira, Sodoma y Gomorra las voy a aniquilar. ¿Qué le dice Abraham? ¿Y si hubiera 50 justos? ¿Qué dice Dios? Por amor, si hay 50 justos, no lo voy a hacer. Vale, y dice Abraham, vale, pero supongamos que hay menos de 50. Y Dios dice, por amor, no lo haría. Supongamos que hay uno. ¿Qué le dice Dios? Que aún así no lo haría. Sin embargo, no había ninguno. Pero Abraham sabía del carácter de Dios. ¿Y Jonás sabía del carácter de Dios? También. Porque dice, porque yo sé cómo eres. Pero yo lo que quería es que aniquilaras a ese pueblo. A mí no me vale que tú seas misericordioso. A mí lo que me vale es que aniquiles a ese pueblo, porque ese pueblo es contrario, es mi enemigo. ¿Cómo eres clemente con estos? Entonces hace lo de la calabacera y demás. ¿Y qué es lo que hace cuando se seca la planta? ¿Qué es lo que hace Jonás? Se enfada. Y Dios le dice, ¿por qué te enfadas? O sea, tú que no has hecho nada para tener esto, te enfadas porque se ha secado. Y a mí me dices que no puedo tener misericordia con lo que es mi creación, con lo que yo he creado. Ese es el carácter de Dios. Y como digo, Moisés sabe de esto. Dios es amor, Dios es fiel, Dios perdona. De ahí que tengamos la certeza que hay esperanza en el nombre de Dios. Ahora bien, cuando Dios dice que va a declarar su nombre a Moisés, en el Antiguo Testamento vemos muchísimos nombres de Dios. No vamos a entrar en todos los nombres, ¿vale? Podríamos estar aquí mucho tiempo, pero hay algunos que sí que voy a nombrar. Tenemos, el primero ya hemos visto, que era el de Yo-Soy, ¿vale? Tenemos otro nombre que está en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3, que es, creo que lo escriba bien, el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Si vamos a Éxodo capítulo 6 y versículos 2 y 3, dice así: habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová,
y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, todopoderoso, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. O sea, es Dios todopoderoso. Otro más. Elohim. No vamos a entrar a que es el plural de otro nombre, pero aquí lo que significa es Dios creador. El Dios creador. ¿Vale? Y viene del plural de Eloah, que es el Dios trío, pero no vamos a entrar. Otro más. Adonai. Éxodo 34, 8 y 10, que estamos en ellos. Dice así: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. La autoridad de Dios es un Dios que perdona, que es autoritario, que tiene poder para perdonar, que tiene poder para hacer esa misericordia. Adonai. Bueno, sabéis lo que significa. Creo que son conductores. No lo sé. Abba, ¿qué es? Padre. ¿Vale? Hay quien sostiene que cuando un niño empieza a hablar, las primeras palabras que dice precisamente es el nombre de Dios, el Abba. ¿Vale? Como anunciando que Dios es Padre. Otro. Jehová, ¿cómo es este? Así. Rafa o Rafa, que es sanador, es Dios sanador. Éxodo 15, 26. Dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa, creo que es Rafa, ¿vale? Otro nombre. Aunque esto es también un saludo, pero es Jehová Shalom. ¿Qué significa? Paz. Dios es Dios de paz. El Señor es paz. Filipenses capítulo 4 y versículos 6 y 7. No hace falta que los busquéis. A ver. Tengo que vaciar un poquito la Biblia. Filipenses 4, 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, el Señor es paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro nombre más, y no voy a dar muchos más, aunque hay unos cuantos más. Pronunciar, no sé, Jehová Rojí o Roí, que significa el Señor es mi pastor. Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Vale? Jesús, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor. Se está identificando con Dios. Yo soy el buen pastor. Y el último, este sí, el último. Jehová Jireh, que significa el Señor provee. Se escribe así. Jehová Jireh, el Señor provee. Génesis 22. Versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal,
¿sabéis cuáles son estos versículos, verdad? Sí. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. El carnero estaba de un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y aquí en mi Biblia, pues es lo que dice, ¿no? Jehová Jireh, Jehová aparecerá o Jehová proveerá, Jehová dará de lo necesario. Los nombres de Dios son importantes. No es para tomárselo a la ligera. Evidentemente, si yo os digo, ¿qué significa este nombre? A nadie le importa. Ni siquiera a mí, lo digo en serio. Lo he mirado, ¿eh? Y lo que significa es hombre. Pero no hombre de género masculino, sino hombre. Hombre vigoroso, hombre fuerte. Viene del latín carolus, pero antes viene del germánico Karl, y bueno, hay un montón de... lo tenía en el móvil para enseñar, pero como el móvil está ahí, pues no lo puedo enseñar. Pero sinceramente, si yo digo, oye, mi nombre significa, a nadie le importa. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque yo no tengo importancia ninguna, porque quien tiene importancia es Dios. Porque Él es el que provee, el que sana, el que salva, el que tiene misericordia, el que perdona. Es Padre de todos. Es Padre de todos. Bueno, de todos no. Es el creador de todos, pero es el Padre de aquellos que deciden creer en su Hijo. Entonces, Carlos al final sí es verdad. ¿Tiene importancia? Bueno, pues para el que quiera que tenga importancia, pero a mí me pusieron Carlos Miguel, como me podían haber puesto Mortadelo. Da igual. Mejor no. No, mejor no, evidentemente, pero da igual. No, pero que me refiero que cuando dijeron un nombre... Sí, bueno, por algo. Bueno, mi nombre es elegido por... no porque yo fuera... sino bueno, da igual. Pero bueno, entonces, los nombres son importantes y para Dios también, porque Dios, ¿qué es lo que hace? Dios, si os dais cuenta, nosotros en nuestra sociedad, cuando tú vas a algún lado, ¿qué es lo que te piden? El nombre. El DNI. Si vas a haciendo lo que sea, lo primero que te piden es DNI. Somos un número. Sin embargo, para Dios somos un nombre, con un significado. Para Dios sí importamos. De hecho, todos los nombres que aparecen en la Biblia es porque a Dios le importa que aparezcan en la Biblia. Por lo tanto, si Dios le da importancia al nombre, ¿cómo no va a dar importancia a su nombre? ¿Cómo no le va a decir a Moisés, mira, vale, tú vas a ver parte de mi gloria, pero es que lo que voy a hacer es declararte mi nombre? Y mi nombre va con el carácter mío, con mi carácter, de cómo yo soy, de quién soy, no de cómo me ves visualmente, sino de cómo soy. Y eso es lo que él le está declarando. Versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, versículo 6, capítulo 34, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá, como dice aquí, por inocente al malvado. Para Dios es importante, y Dios está aquí proclamando con Moisés su nombre. Y Moisés, ¿qué es lo que hace? Ante la pequeña porción de gloria que ve de Dios, ¿qué es lo que hace? Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ante la magnificencia de solamente proclamar el nombre de Dios, Moisés clava las rodillas, baja la cabeza y adora a Dios en oración. Pero claro, hasta aquí, como he dicho que Dios es un Dios justo, es misericordioso, no deja sin castigo al que desobedece. Y entonces aquí está el gran problema. ¿Y cómo solucionarlo? Porque claro, hasta aquí dice, a ver, yo voy a hacer, pero también soy un Dios celoso, también soy un Dios que no va a tener por inocente al malvado. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cuál es la solución que Dios provee para esto? Porque aquí hay un problema. Y el problema es el pecado. ¿Sabéis cuál es la solución?
Pero antes de llegar a la cruz, hay una de esas maravillas que Dios le promete a Moisés, y es la encarnación. El que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, venga al mundo, se encarne. Y así hay una solución. Y es que el hombre puede ver la gloria de Dios sin morir. Porque la gloria de Dios, el culmen de la gloria de Dios es Jesús, es Cristo. Es la encarnación de Jesús, es viniendo Él al mundo para salvar al mundo del pecado. Como hemos dicho en más de una ocasión, todo el Antiguo Testamento, y hemos estado viendo en el libro de Éxodo, todo apunta a una misma persona. Todo apunta a un único evento en la historia de la humanidad, único e irrepetible, que no se va a volver a repetir. Dios está morando con su pueblo en el lugar santísimo, allí en el desierto. Y ahí era donde uno podía hallar a Dios. De hecho, hemos visto en los versículos anteriores que hay un tabernáculo, una tienda, la tienda de reunión, donde allí se podía ir a estar en la presencia de Dios y estar con Dios, no ver a Dios directamente, ¿vale? Pero uno podía hallar a Dios. Pero en un momento dado Dios deja esa morada del lugar santísimo, esa estadía en el lugar santísimo, para morar físicamente en medio de su pueblo, en medio de los hombres, de las mujeres. La encarnación es el culmen de esa gloria de Dios. Hasta entonces no se podía ver la gloria de Dios. El que viera la gloria de Dios iba a morir. Cuando viene Jesús, ya se puede ver la gloria de Dios. De hecho, ¿qué es lo que ocurre cuando Jesús está hablando con los fariseos y les dice: el Padre y yo uno somos? ¿Qué es lo que hacen los fariseos, los judíos? Intentan apedrearle. ¿Cómo tú te proclamas Dios mismo? Es que soy Dios, es que estáis viendo a Dios. ¿Y cuando Felipe, que está diciendo, el que me conoce a mí, conoce al Padre? Felipe y sus discípulos, pues seguramente como buenos judíos, como he dicho antes, sabían eso de que ver la gloria, ver el rostro de Dios es morir. ¿Cómo me estás diciendo que si te conocemos a ti, conocemos al Padre? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hemos visto al Padre? ¿Y qué le dice Felipe? Muéstranos. ¿Y qué le tiene que decir Jesús? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no os... O sea, habéis estado viendo la gloria de Dios todo este tiempo y aún no me has reconocido. Esas son las maravillas que Dios le está prometiendo a Moisés. No solo las que va a hacer durante el periplo en el desierto, sino todo lo que va a venir detrás. Y la mayor maravilla es enviar a su Hijo al mundo. Enviarlo porque así en Cristo declara su nombre, su carácter. Dios es justo, celoso, recto y declara su gloria. La vemos en la humildad de Cristo. En Él Dios declara esa misericordia, declara su compasión, su fidelidad, su clemencia, pero también su justicia, también su rectitud, también esa parte de celo que tiene. ¿Por qué? Porque lo que hace es, en lugar de que vosotros paguéis por aquello que no podéis pagar, lo voy a cargar todo en mi Hijo. Y ahí, esa es mi gloria, ese es el resplandor de mi gloria. No hay otra cosa, no hay mayor conocimiento del carácter de Dios que la cruz. Porque ahí está la misericordia, la bondad, la justicia, el celo, la rectitud, la santidad. Todos los atributos de Dios están ahí, en Jesús, mostrando toda esa gloria. Muestra todo su bien que había prometido a Moisés, el pacto que había hecho con Moisés de mostrar maravillas que no han sido hechas. Y Cristo es la plenitud de la gloria de Dios. Amén. Amén.